El sol caía lento sobre la vecindad. Aquella tarde tenía algo distinto. No había risas, ni pelotas rebotando contra las paredes descascaradas, ni regaños de doña Florinda. Solo el eco de una ciudad que parecía haberse olvidado de ellos. El chavo estaba sentado junto a su barril, mirando el suelo. Desde hacía días no comía bien. El puesto de tortas había cerrado. Don Ramón ya no conseguía trabajo. Y doña Florinda apenas salía de su casa, temerosa de los hombres que rondaban por la calle principal. Unos tipos tatuados, de mirada vacía, decían que controlaban la zona. Todos lo sabían, pero nadie lo decía. ¿Por qué ya nadie sale a jugar, Kiko?, preguntó el chavo, rompiendo el silencio. Porque mamá no me deja, dice que es peligroso. Dice que hay hombres malos allá afuera, respondió Kiko con voz temblorosa. El viento sopló entre las rendijas, haciendo chillar la vieja reja del patio. A lo lejos, se escuchó una motocicleta. El ruido metálico hizo que los dos niños se miraran, nerviosos. Era un sonido que últimamente se escuchaba demasiado. Don Ramón apareció por el pasillo, con el rostro cansado y los ojos hundidos. Había salido temprano a buscar trabajo, pero regresaba con las manos vacías. Traía un cigarro a medio encender y una expresión que mezclaba tristeza con miedo. ¿Y ahora qué pasa, muchachos?, dijo intentando sonar tranquilo. Nada, don Ramón. Solo escuchamos las motos otra vez, respondió el chavo. El hombre se quedó quieto. Luego bajó la voz. Es mejor que no se asomen. Dicen que esos tipos andan buscando a quien no les pagó la protección. El chavo no entendía bien, pero Kiko sí. Había escuchado a su madre hablar en voz baja con el profesor Girafales, diciendo que uno de esos hombres se le había acercado la semana pasada. Querían que pagara por cuidar el puesto, o lo destruirían. Aquel día, don Ramón se metió a su casa y no salió en horas. Desde la ventana, el chavo alcanzó a oírlo toser, con ese sonido áspero que daba pena. Parecía que el aire en la vecindad se estaba volviendo pesado, irrespirable. Cayó la noche. Doña Clotilde encendió una vela frente a la puerta, murmurando una oración. Nadie sabía a quién rezaba, pero todos agradecían ver una luz encendida. El profesor Girafales había llegado ese mismo día, con un ramo de flores marchitas. No venía a cortejar a doña Florinda. Venía a advertirle. Doña Florinda, dijo con voz grave. Me enteré de algo muy serio. Esos hombres no son simples delincuentes. Han secuestrado a 2 niños en la colonia de al lado. Doña Florinda palideció. Dios mío. Pero, ¿por qué harían algo así? Dinero, poder, miedo. ¿Quién sabe? Dicen que los venden, o los usan para sus cosas. No quiero asustarla, pero creo que deberían irse de aquí cuanto antes. Ella miró hacia la puerta. ¿Y a dónde, profesor? No tengo a dónde ir. Mi esposo. Usted sabe. Y Kiko no puede vivir en la calle. El profesor bajó la mirada, impotente. En ese instante, el señor Barriga apareció en el portón con su hijo ñoño. Venía a cobrar la renta, pero su rostro mostraba más preocupación que enojo. Buenas noches, doña Florinda. Profesor. Hizo una pausa. ¿No han visto a don Ramón? Necesito hablar con él. Está en su casa, respondió doña Clotilde desde la sombra. Pero no creo que pueda pagarle. El señor Barriga suspiró. No se trata de dinero esta vez. Algo anda mal. A un amigo mío lo asaltaron a 2 cuadras. Le dijeron que la vecindad era zona de ellos y que quien entrara, pagaría. Todos guardaron silencio. La palabra ellos flotó como un veneno en el aire. Horas después, ya casi medianoche, el chavo escuchó golpes en la puerta de don Ramón. Don Ramón. Abra, por favor. Era el señor Barriga. El chavo se asomó. Había 2 hombres desconocidos junto a él, con chaquetas negras y gorros. Uno de ellos tenía algo en la cintura. ¿Quiénes son esos, señor Barriga?, preguntó el chavo en voz baja. Pero el señor Barriga no respondió. Los hombres empujaron la puerta de don Ramón y entraron sin permiso. Se oyeron gritos. No tengo dinero, se los juro. Déjenme en paz. La voz de don Ramón se quebraba. El chavo retrocedió, asustado. Kiko salió corriendo de su casa, pero su madre lo agarró del brazo. No salgas, le gritó. No mires.
El ruido de un golpe seco, y luego silencio. Solo el llanto apagado de alguien dentro. El profesor Girafales corrió hacia la escena, pero uno de los hombres lo detuvo. No se meta, viejo. Esto no es asunto suyo. El maestro tragó saliva. Solo quiero saber si está bien. El tipo lo empujó. Está bien por ahora. Pero si siguen metiendo las narices, el próximo será uno de los niños. El chavo temblaba detrás del barril. Nunca había sentido tanto miedo. No entendía qué estaba pasando, solo que todo se estaba rompiendo. Cuando los hombres se fueron, don Ramón salió tambaleándose. Tenía un golpe en la cara y las manos manchadas. Me quitaron todo. Murmuró. Todo lo poco que tenía. Doña Clotilde se acercó con una manta, pero él la apartó con los ojos húmedos. No se preocupe, bruja. Esto no tiene arreglo. Esa noche nadie durmió. Ni el chavo, que miraba las estrellas sin saber si debía llorar o rezar. Ni doña Florinda, que abrazaba a Kiko como si fuera la última vez. Al amanecer, el silencio era más denso que nunca. Don Ramón no salió de su casa. El chavo fue a buscarlo, pero la puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba revuelto. La mesa rota, la cama vacía. Sobre el suelo, una mancha oscura que no quiso mirar de cerca. Don Ramón, susurró. Solo el eco respondió. El señor Barriga llegó poco después, junto con el profesor Girafales y doña Clotilde. Al ver la escena, el profesor se cubrió la boca. Se lo llevaron. El señor Barriga apretó los puños. Esto ya se salió de control. No podemos quedarnos callados. Pero doña Florinda lo detuvo. Si hablamos, ellos volverán. Y esta vez, podrían llevarse a los niños. El silencio cayó sobre todos. Nadie dijo más. El chavo salió al patio, mirando su barril vacío. Yo solo quería jugar. Susurró. El eco de su voz fue lo único vivo en aquella vecindad muerta. El sol volvió a salir, pero nadie en la vecindad lo notó. La luz apenas se filtraba entre los muros agrietados y el olor a polvo y miedo se había vuelto parte del aire. Don Ramón no regresó. Pasaron 2 días sin noticias, y la angustia crecía como una sombra que se extendía por cada rincón. El chavo no hablaba. Se quedaba sentado junto a su barril, con la mirada perdida, abrazando una vieja pelota que ya no rebotaba. Kiko, por su parte, no salía de casa. Doña Florinda mantenía las cortinas cerradas y un cuchillo escondido bajo la mesa. Doña Clotilde rezaba cada noche frente a una vela que se consumía rápido, como si ni siquiera la luz quisiera quedarse. El profesor Girafales y el señor Barriga habían ido a la comisaría, pero volvieron con el mismo vacío que se llevaron. Dijeron que lo buscarán. Explicó el profesor, con voz quebrada. Pero también dijeron que esas cosas mejor no se denuncian. Que no conviene. ¿Cómo que no conviene? Es un ser humano. Gritó el señor Barriga golpeando una pared. El eco de su furia retumbó entre los pasillos. El chavo los miró desde su rincón y preguntó. ¿Van a traer a don Ramón? Nadie supo qué responder. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, se escuchó el motor de una camioneta afuera. Nadie se atrevió a mirar por la ventana. Luego, una voz ronca gritó desde la calle. Que no se metan. Esto ya no es asunto de ustedes. El chavo se tapó los oídos. Kiko se abrazó a su madre. Y doña Clotilde apagó la vela, temblando. Minutos después, se oyó un portazo. Era el señor Barriga, que había salido sin decir nada. El profesor corrió tras él. Espere. No puede enfrentarlo solo. Pero el señor Barriga no hizo caso. Me quitaron a un inquilino, a un amigo, y quieren que me quede callado. Gritó, caminando hacia la calle. Desde el borde de la vecindad, pudieron ver a los hombres junto a la camioneta negra. Uno de ellos sacó algo del vehículo. Parecía un saco grande. Lo arrojaron al suelo, con un golpe seco. El profesor Girafales se quedó helado. El señor Barriga dio unos pasos y se detuvo. Era don Ramón. Su cuerpo estaba lleno de moretones. Su ropa rasgada. Su rostro, inmóvil, como si el cansancio de la vida lo hubiera alcanzado al fin. Esto pasa cuando la gente no paga. Dijo uno de los hombres, encendiendo un cigarro. Y la próxima vez, serán los niños. Se subieron a la camioneta y se fueron, dejando una nube de polvo y miedo que tardó en disiparse. El señor Barriga cayó de rodillas.
El profesor no dijo nada. Solo apretó los puños hasta que sus uñas le abrieron la piel. El chavo, que había salido corriendo tras ellos, se quedó de pie frente al cuerpo. Don Ramón. Susurró. Sus labios temblaban. Lo tocó con cuidado, como si aún pudiera despertarlo. Ya no tiene que trabajar, don Ramón. Ya puede descansar. Dijo, sin entender lo que decía. Doña Clotilde lo abrazó por detrás, llorando en silencio. El día siguiente fue el más silencioso que se recuerde en la vecindad. No hubo gritos, ni risas, ni siquiera el sonido del viento. Solo el chirrido de una cuerda que alguien colgó en el patio, improvisando un lazo para cubrir el cuerpo hasta que llegaran las autoridades. Pero nadie vino. Nadie quiso venir. Doña Florinda decidió marcharse. No pienso quedarme un día más en este infierno, dijo mientras empacaba unas pocas cosas. El profesor Girafales la ayudó en silencio. Kiko no quería dejar su casa, pero su madre lo tomó de la mano y lo obligó. Antes de irse, Kiko se acercó al chavo. Toma, para que no estés solo, le dijo, dándole su pelota. El chavo no respondió. Solo la apretó contra el pecho y asintió. Cuando el camión arrancó, la polvareda cubrió los rostros de quienes quedaban. Doña Clotilde se encerró. Ñoño y el señor Barriga también se fueron ese mismo día. La vecindad quedó casi vacía. Solo el chavo siguió ahí. Pasaron semanas. El barril seguía en el mismo lugar. Dentro, el chavo dormía cada noche, envuelto en un pedazo de cobija que encontró. A veces comía lo que los vecinos de otras calles le daban, a veces no. Pero lo peor no era el hambre. Era el silencio. Un día, al amanecer, se escucharon pasos. No eran los de don Ramón, ni los del señor Barriga. Eran otros, pesados, apurados. El chavo se escondió dentro de su barril. «Todavía hay alguien aquí», dijo una voz joven, desconocida. Eran dos hombres distintos, pero llevaban el mismo tipo de ropa que los otros. Se acercaron al barril y lo golpearon con el pie. «Aquí no hay nada de valor. Vámonos». El chavo contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron. Luego salió, temblando. Miró hacia la puerta de don Ramón, aún con el marco roto y la mancha oscura en el suelo. «Yo no tengo nada de valor», murmuró. Se sentó, con la pelota entre las manos. Y por primera vez, no lloró. Solo miró al vacío, sin parpadear. Días después, unos niños de otra colonia encontraron la vecindad abandonada. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, las ventanas rotas, y el barril seguía ahí, con algo adentro. Al principio pensaron que era un juguete, o un muñeco. Pero al acercarse, vieron el cuerpo pequeño y flaco del chavo, dormido para siempre, abrazando una pelota. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dijeron que murió de hambre, otros que lo atacaron esos mismos hombres. Solo el viento quedó para contar su historia, moviendo lentamente la tapa del barril, como si lo arrullara. A los pocos días, la policía llegó con una orden para desalojar lo que quedaba de la vecindad. El profesor Girafales regresó cuando ya era tarde. Vio los escombros, el barril tirado, y comprendió que no quedaba nada. Dejó una flor en el centro del patio y murmuró: «Nadie debería aprender el miedo tan joven». Luego se fue, caminando despacio. Años después, donde alguna vez hubo risas y juegos, construyeron un estacionamiento gris. Nadie recordaba que ahí vivieron personas que reían, discutían, y soñaban con comer una torta de jamón. Solo una vieja vecina del barrio, doña Clotilde, ya encorvada, pasaba a veces por la entrada y dejaba una vela junto a la pared. «Para los que ya no están», decía. «Y para que el mundo no olvide lo que les hicieron». Encendía la llama, y por un instante, el reflejo parecía dibujar una sombra infantil corriendo entre los muros, riendo bajito, como si aún buscara su pelota. Y entonces, la luz se apagaba. ¡Toma! No te doy otra nomás porque... ¡Presta para que te...